Buenas noches, estudiantes, espero que estén muy bien. Nos encontramos entonces abarcando el cuarto encuentro sincrónico de nuestra asignatura de gestión financiera. Mm, bueno, como veníamos como medio retrasaditos en términos de los ejercicios, la semana pasada hicimos el de capital de trabajo, pero no asumimos pues como el tema en particular. Entonces, nada, lo que voy a hacer es abarcarlo de cierta forma desde, digamos, desde lo teórico, desde lo que implica ese capital de trabajo, desde donde se puede, digamos, de cierta forma manejar y mejorar, obviamente. Y bueno, y al final voy a dar un ejemplito rápido con el mismo que hicimos la semana pasada de ejemplo para el ejercicio que tienen siguiente. Listo, que es de valor económico agregado. Entonces, para que quedemos, no dejemos por fuera el tema, pues como tal, de administración de capital de trabajo, pero también se vayan como de cierta forma con algo de insumo para hacer el ejercicio que tienen para esta semana. Pero nada, como siempre preguntarles cómo les ha ido con la plataforma y demás. Ya recibí la mayoría de trabajos. Bueno, muchos se hicieron individual y no me comentaron como previamente. Entonces, nada, la plataforma está abierta hasta hoy todavía. Hasta hoy en la noche. Para los que aún no lo han hecho, eso sí, me tenían que avisar de antemano que lo iban a hacer individual, porque recuerden que el trabajo está determinado para que la entrega fuera en grupos. Entonces, nada, si alguien lo entrega individual y yo no lo he organizado en la plataforma, pues no se lo voy a dejar montar. Listo, para que lo tengan en cuenta. De hecho, por eso me tocó ampliarlo como un día más. Entonces, también para que tengan paciencia, pues como con la nota. Listo. No sé, algo para mencionar con los trabajos, la plataforma, o empezamos con el tema. Muy bien, profe. Creo que empezar, sí. Listo, de una. Entonces, tenemos la administración de capital de trabajo, se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa, incluyendo los activos y pasivos corrientes. Este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero. Hay algo pues muy puntual, y es que en definitiva el aspecto corriente, es decir, todo lo que involucra el capital de trabajo, pues finalmente es el deber ser de las organizaciones, ¿cierto? Si hablamos de activos como tal, cuando uno se va a analizar las cuentas que generalmente están en los activos corrientes, uno cuenta entonces caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, sí, todos los elementos que pues en primera instancia involucran el deber ser de la organización, ¿cierto? Es decir, a qué me dedico, por ende, el inventario que tengo, cómo vendo, por ende, las cuentas por cobrar. De esa forma, pues tengo un determinado valor, pues tanto en cuentas por cobrar, pero también en caja o bancos, que es de pronto el dinero que yo percibo de contado, ¿sí? Entonces, ojo, es casi que todo lo que involucra todo lo que recibo o puedo percibir en términos del corto plazo en dinero, pero ojo, ese corto plazo, pues debería estar enfocado, pues obviamente en mi deber ser. En este ejemplo que hicimos de capital de trabajo, había, por ejemplo, unas cuentas de CDT, o sea, como unas inversiones. Ojo, el CDT, por ejemplo, ¿qué lo hace ser corto plazo? De una vez, pues les menciono, algunos me preguntaron y pues les aclaré ese punto. Ojo, generalmente un CDT suele ser 3 meses, 6 meses, casi que máximo es de un año. Y un año, en términos organizacionales, sigue siendo corto plazo. ¿Sí? Cuando hablamos largo plazo es de un año hacia adelante, pero hasta el año sigue siendo corto plazo. Entonces, por ende, sí era considerado como tal corto plazo, ¿cierto? Entonces, ojo, miren, probablemente un CDT puede que si fuera resultado digamos, de mi negocio, es decir, ya tenía unos ahorros y tenía un dinero que en este momento no está haciendo nada y lo invertí en un CDT, ¿sí? Como otras veces, pues en las empresas definen, pues
reinvertirlos en la misma organización como tal. Por eso acá es súper importante y lo quise mencionar nuevamente, pese a que por allá en el videito pues está como muy explicado todos, pero sí a la luz de lo que ya hemos venido haciendo. Por eso es que es fundamental, al menos desde ese capital de trabajo, tener presente estos tres elementos que son inventarios y cómo los manejo. Ojo, el tema de inventarios es supremamente importante porque pues si bien me determina no estar desabastecido en un momento determinado y tener con qué responder al mercado, pues por mi producto, también implica que entonces si sucede lo contrario, que se me vaya quedando mucho producto terminado que no está saliendo, que se me queda estancado, puede que no se dañe, pero sí se vuelva obsoleto. ¿Sí? Entonces, ojo, yo tengo que determinar indudablemente un equilibrio entre ese nivel de inventarios que tengo disponible y hasta qué punto, pues, debe estar, ¿sí? Además, porque, ojo, hay algo muy interesante en este tema de inventarios y es que, bueno, pues uno dice, pues, ¿qué va? Si mi producto no es perecedero, no se daña, pues no tiene nada que de pronto en algún momento se quede. Miren, hay algo y es que también tener inventario involucra que, aparte pues del inventario como tal, ¿qué más, eh, qué más gasto o inversión tendría que hacer para mantener mis inventarios? A ver, ¿qué se les ocurre? Pues yo digo que un trabajador, una persona, Ujú. bodega, Sí. Ojo, o sea, entonces el miren, asentamiento de una bodega. excelente, miren, estamos hablando de una persona y de un espacio físico, ¿cierto? Entonces, ojo, tanto la persona como el espacio físico me cuestan dinero. Entonces, miren, tampoco en muchas ocasiones el tener inventario no, es solo tenerlo y ya. ¿Qué otras cosas también me involucran? Y esas otras cosas también implican dinero. Entonces, miren también la relación que esto tiene, ¿cierto? Y cuánto conllevaría tenerlos mucho tiempo, eh, qué sé yo, que vuelvan a estar, digamos, dentro de la producción, etcétera, etcétera, ¿sí? El disponible, pues bueno, ni hablar, ¿cierto? Este es bien interesante en términos de, bueno, en qué punto o hasta qué punto se tiene un disponible determinado dentro de la organización. Ojo, ya sabemos que dentro del corto plazo debemos asumir unas obligaciones, ¿cierto? Que están por allá en el pasivo corto plazo que esas obligaciones, pues obvio, están alineadas a mi deber ser en cuanto, volvemos entonces a lo que nos estaba diciendo la compañera, entonces a personal, espacio, es decir, un arriendo que yo pueda estar pagando, servicios públicos, impuestos, qué sé yo, un canal de distribución, tantas cosas que en términos del corto plazo yo pudiese estar asumiendo y que generalmente digamos, este disponible es el que de cierta forma va a estar, digamos, asumiendo esas obligaciones. Ojo, que a través del inventario, pues de la venta de mi producto, pues yo tengo dinero, sí, y que la recuperación de la cartera también, pero ojo, hasta que eso no suceda, es decir, hasta que el inventario no se venda y hasta que la cartera no se recupere, pues yo realmente no dispongo de esos elementos como tal, pues para poder asumir mis obligaciones, ¿cierto? Entonces, casi que realmente con lo único que yo puedo contar en un momento determinado es con el disponible, es decir, lo que yo tengo en un momento determinado para asumir. Digamos, por eso ahí también es tan importante. Ahorita cuando miremos al final, digamos, las estrategias en términos o acordadas a estos elementos, vamos a ver una súper interesante que se da digamos, desde las organizaciones, pero, digamos, se ejecutan desde los bancos, ¿cierto? Entonces, digamos, los bancos hacen esa disposición para que, digamos, esté disponible, pueda ser utilizado de la mejor forma posible, ¿sí? Ojo, en términos de la cartera, hay algo también, como en todos los elementos, muy importante y es que cómo vendo, ¿cierto?
Entonces, ojo, muchas veces me dicen, no, es mejor vender de contado. Pues miren, todo depende de, cierto, ya sabemos que hay muchos negocios que su valor agregado pues casi que depende del crédito, ¿cierto? Entonces que, bueno, o sea, para ese tipo de negocios será interesante aportar un crédito como tal. Miren, de hecho, tener cartera o aportar crédito no es del todo malo. Lo que es malo es en definitiva en qué momentos y en qué tiempo se da, ¿cierto? ¿Qué pasa si cuando yo de pronto vendo de contado? Es que si tengo pues un ciclo de caja mucho más alto, ¿cierto? Un flujo muy constante, pero también hay algo particular. Listo, resulta que a mí me pagan de contado, pero mi producto no tiene tanta rotación. Miren, es que hay muchos elementos que en definitiva se pueden poner sobre la mesa, es decir, no necesariamente toda empresa que venda de contado necesariamente tenga flujo de caja, puede que su producto no se venda de forma tan constante, ¿sí? Entonces, miren que tampoco es una variable que asegure que yo vaya a tener flujo de caja todo el tiempo, ¿cierto? El hecho que venda de contado. Puede que yo venda crédito, pero mi producto tiene una rotación sumamente alta, ¿cierto? Y la cartera es, digamos, se recupera o retorna muy fácil, pues, para poder adquirir nuevamente los créditos. Miren, por ejemplo, es un ejemplo pues muy cercano, un amigo que tengo muy cercano tiene una distribuidora de gaseosa, qué sé yo, Pilsen, Postón, Coca-Cola, ¿cierto? Él generalmente, aunque esas empresas le otorgan crédito, él generalmente compra de contado. Bueno, le gusta comprar de contado, pero él en la ubicación que tiene, que generalmente, digamos, no todas las personas tienen el mismo poder adquisitivo para estar comprando de contado, le toca otorgar mucho crédito. Pero miren, digamos, la forma tan interesante que lo hace. Entonces, él, por ejemplo, eh, lo otorga los lunes, ¿cierto? Entonces las personas en los lunes se llevan, bueno, sus respectivas cajas a sus negocios. Al fin de semana, es decir, jueves, viernes, tienen que pagar el pedido que hicieron el lunes para surtirse nuevamente para el fin de semana que probablemente vendan más, ¿cierto? Entonces pagan esa factura, llevan nuevamente y el lunes otra vez pagan para llevarse el otro y bueno, así sucesivamente. Miren, muchas veces también son los ciclos de los negocios, es decir, cómo funcionan los negocios en ciertos sectores. Yo también tengo que ser muy asertivo en esa lectura. Miren, probablemente no todas las distribuidoras funcionen de esa manera, ¿cierto? Porque no todos los sectores son iguales, ¿cierto? O tienen el mismo poder adquisitivo, pero digamos que de cierta forma le funciona, sí, le funciona. Obviamente ya sabemos que tiene vender a crédito, obviamente pues que hay un interés de por medio, sí, por eso les decía, no a todas las empresas pues les será interesante tampoco vender de contado, sí, también les interesará tener ese interés de por medio para ganar. ¿Qué sí es lo importante? Que cada cierto tiempo pues usted en efecto tenga esa recuperación de la cartera para poder asumir las obligaciones que tiene corto plazo, ¿cierto? Porque nada nos ganamos con estar vendiendo mucho de forma muy constante o que mis ventas cada periodo aumenten, pero que yo no recupere el dinero, pues al menos, qué sé yo, cada mes para asumir mis obligaciones de corto plazo, ¿sí? Entonces, miren, es muy importante. Entonces, estos dos, inventarios y cartera, aportan, obviamente son sumamente importantes a ese disponible, pero no se ven reflejados y en efecto, pues, bueno, no hay su gestión efectivamente, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, ¿qué tenemos? En el valor neto que la empresa debe invertir para la operación normal, deben tomarse en cuenta en unas cuentas para pagar primordialmente, que hablábamos ahorita en términos de corto plazo. Bueno, a pesar que aquí los bancos están de primera, pero no generalmente, pues son, o no todas las empresas tengan, digamos, obligaciones financieras, aunque, bueno, todas en mayor o menor magnitud. Sin embargo, digamos, las obligaciones
más importantes que tienen, pues obviamente serán su deber ser, ¿cierto? Entonces, en términos de proveedores, empleados, infraestructura, es decir, arriendos, servicios públicos, ya sabemos que entonces los servicios públicos, por ejemplo, hacen parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué hago donde no pague los servicios y me los corten, ¿cierto? Entonces, mi empresa, mis maquinarias, mi equipo no va a funcionar, ¿sí? Eh, los impuestos también es algo sumamente importante. Bueno, encontramos entonces los bancos en términos del endeudamiento corto o largo plazo que se tenga. Sin embargo, hay una cosa y es que a pesar de que digamos, en el estado de resultados tengan su ubicación en la estructura, es decir, entonces pasivos corriente, no corriente, entonces corrientes ya sabemos que son proveedores, empleados, servicios públicos, ¿sí? Impuestos. El de bancos tiene una particularidad y es que puede estar tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Por qué le digo que tiene esta particularidad? Porque no es común que pues los proveedores o los empleados estén en el largo plazo, es decir, yo no voy a pagar un salario, bueno, no sé ahorita estamos en unas condiciones pues supremamente atípicas, pero en un comportamiento normal de la economía, pues yo no voy a decirle a mi empleado, mira, el pago de este mes te lo voy a pagar en los próximos 3 meses, no, sí, es que ni siquiera eso, largo plazo, lo que les decía ahorita, siguiente año, es decir, más de un año, entonces eso no, digamos, es muy poco probable. Lo mismo los proveedores, es decir, pues un proveedor por lapso que sea, pues tampoco me va a dar más de un año pues para pagar materia prima, ¿cierto? Cualquier insumo que me esté proveyendo. Mientras que los bancos pues sí tienen, digamos, una distinción. Además, dependiendo de la negociación que tenga con las organizaciones, y miren, ahí hay algo interesante y es según, ¿cómo decirlo? La perspectiva, digamos, en términos de endeudamiento que tiene la empresa, digamos, todo su historial crediticio hace que entonces en algunos momentos, pues los bancos tengan una negociación distinta con ellos, les hagan unos préstamos a unos intereses más bajitos, ¿sí? Les den unos tiempos más largos de tiempo. Entonces, bueno, por eso generalmente este es el que se ve en mayor instancia en esa ubicación de largo plazo, ¿cierto? Hay algo entonces muy particular como para, digamos, de cierta forma cerrar este tema y es la administración del activo corriente, ¿cierto? O del capital de trabajo, por así decirlo. Entonces, en ese orden de ideas de administración de capital de trabajo, uno encuentra el disponible, ¿cierto? Entonces se encuentra la concentración de la caja. Lo hablábamos ahorita, entonces, ¿qué tanto tendrá que estar inmerso ese disponible dentro de la organización y por cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque entonces acá viene esta otra que les hablaba ahorita en términos de ese disponible, que son las cuentas con balance cero, donde son los bancos, digamos, el mejor aliado para asumir esa estrategia. Y es que, digamos, bueno, este es el nombre que se le da, ¿cierto? Pero lo que quiere decir estas cuentas con balance cero es que yo pueda discriminar las cuentas operativas en términos del banco. ¿Por qué? A ver, ¿qué cuentas podrán ser operativas? Entonces, en términos, ya hablamos operativos, corto plazo. Entonces, por ejemplo, ¿qué cuenta se puede estar moviendo mucho en términos de corto plazo que yo tenga que pagar? Los acabamos de mencionar. Entonces, corto plazo, proveedores y empleados. Hagamos el ejemplo con esos dos. Esas dos cuentas no son las únicas, digamos, de operación. Pueden haber muchas otras y es más, en términos de las cuentas, a pesar de que yo pueda tener proveedores como cuenta, pues se puede desglosar en muchos proveedores, ¿cierto? Entonces, estas cuentas con balance cero, ¿qué implican? Que yo, digamos, desde mi cuenta de banco, por ejemplo, miren, el disponible es porque yo lo tengo, digamos, para utilizar en el corto plazo. Los bancos también, pero digamos, debe transcurrir, se deben hacer transacciones y demás para, digamos, tener esos dineros, mientras que el disponible casi que yo lo tengo dentro de mi empresa.
¿Los bancos cómo hacen para estas cuentas? Entonces le dicen, mire, desde su cuenta en el banco podemos hacer unas subcuentas que sea de proveedores, de nómina, ¿sí? Es decir, miren, están discriminando las cuentas de corto plazo donde se disponga el dinero casi que preciso para el pago de dicha obligación. Es decir, la nómina son 20 empleados y los 20 empleados, la nómina son 50 millones. Entonces, cada periodo, digamos, de la cuenta de banco o el banco, pues, digamos, de la cuenta de la empresa, descuenta los 50 millones a principio de mes o a final de mes cuando se vaya a hacer la transferencia. De modo que esa cuenta, listo, cada periodo va quedando en cero, pero se le va inyectando lo que necesitan cada periodo. Lo mismo los proveedores. Lo hago con el de empleados porque los empleados pues es más rigurosa, es decir, yo puedo tener más control sobre los empleados que tengo, mientras que los proveedores, pues un periodo pedí más, otro pedí menos, pero también puedo hacer esta cuenta con balance cero. Miren, ¿qué pasa? Que si yo todos los valores o todo, digamos, el disponible, no lo discrimino en cuentas con balance cero como lo que les acabé de explicar, sino que listo, solo la tengo en la cuenta de bancos, pues ya sabemos que muchas veces esas cuentas, digamos, bueno, de cierta forma están a disposición de los bancos pues para hacer sus negocios y demás. Y bueno, y además que muchas veces en algunos casos me rentan y en otras no. Entonces, nada, yo las voy pasando para las subcuentas, es decir, para donde cada uno se necesita en un momento determinado y pueda asumir mi obligación. De cierta forma, también aseguro que pueda estar cumpliendo con la obligación en un momento determinado. Esas son las cuentas con balance cero, pero están solamente relacionadas con lo operativo de la empresa. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Cuando ya tenemos en definitiva un dinero que me sobró, ojo, porque el disponible no es que me sobre, sino que lo tengo dispuesto para asumir mis obligaciones, pero supongamos que listo, ya asumí todas mis obligaciones en un periodo determinado y tuve una rentabilidad X, pues nada, las empresas de cierta forma verifican pues o determinan si vuelven a reinvertir esos dineros dentro de la empresa. Miren, hay muchas cosas para hacer en términos de los dineros sobrantes. O la vuelven a reinvertir en la organización o reparten dicha utilidad, es decir, se llaman los socios y se les da cada uno de sus partes, o dicen, listo, o vamos a invertirlo en algo más, pero que no sea dentro de la empresa. Aquí un ejemplo serán los CDTs. O similares. Esto lo hablábamos la semana pasada en términos de todo el mercado de capitales y todos los activos que podrán estar disponibles, bueno, para generar pues un rendimiento como tal. Listo. Sin embargo, así, bueno, aquí solo me llegó hasta esta, pero sin embargo sabemos que digamos, las estrategias no deben estar enlazadas solamente al disponible. ¿Por qué mencioné esas en particular? Porque muchas veces no sé, a los administradores les gusta tener, o a los gerentes o a los dueños de las empresas les gusta mucho tener dinero en ese disponible. Y miren, no es tan bueno tener dinero ocioso, es decir, dinero pues, que me está sobrando, que no le estoy dando una utilización. Entonces, yo debo determinar, pues, en efecto, qué dinero, pues, está comprometido con las obligaciones de corto plazo que tengo en la organización, pero también qué otro, entonces, en definitiva, no estoy utilizando en el momento y cómo puedo sacarle provecho a ese dinero. Listo, por pequeña que sea la rentabilidad. Muchas veces, pues, queremos sacarle rentabilidad, pero no podemos arriesgarnos mucho. Entonces, de hecho, por eso allá el ejemplo del CDT, ¿cierto? De cierta forma es una inversión pues que no implica mucho riesgo, por así decirlo, ¿cierto? Y pues bueno, la administración de los otros dos, como son inventarios y cartera, pues de cierta forma ahorita también los explicamos, ¿cierto? Entonces, nada, este es a grandes rasgos el tema de capital de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo debo? Miren, muchas veces, bueno, no, el objetivo finalmente de las empresas pues era que generar rentabilidad, pero a mí me gusta mucho hacer esta pregunta, la hago siempre, y es que entonces yo genero rentabilidad solamente por el hecho de que mis ventas aumenten cada periodo.
A ver, ¿qué me dicen? Yo genero rentabilidad por el solo hecho de que mis ventas aumenten cada periodo, de un periodo a otro. Eso ya está diciendo que yo soy rentable. A ver, ¿qué dicen? Miren, de hecho no, ¿sí? Puede que mis ventas aumenten, claro y maravilloso, eso es una buena señal. Sin embargo, eso no quiere decir en definitiva que yo soy rentable. Ya sabemos, y de hecho ahorita lo vamos a ver con el ejercicio del EVA, que en el estado de resultados encontramos muchas salidas de dinero. A ver qué nos dice el compañero Oscar, ¿no? Depende del manejo que le doy a las cuentas, tanto de activo como de pasivo. Absolutamente. Miren, puede que hasta yo tenga muy buena organización de mis activos, es decir, produzco bien o mi nivel de producción es bien, es decir, no tengo un nivel de inventario muy alto, sino que rota o a pesar de que pueda tener un alto inventario, tengo una rotación alta, vendo de contado o vendo a crédito, pero la cartera rota, es decir, listo, tengo un buen funcionamiento en términos de mis activos de corto plazo, pero miren, si yo tengo un pasivo demasiado alto, entonces ya me estoy tirando... me estoy tirando en mis indicadores y ojo, y no solamente en el hecho de que sea un indicador, sino de mi bolsillo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a determinar también que en mi estado de resultados, lo que les venía diciendo, tengo unas salidas de dinero, ¿cierto? Tengo unas utilidades o rentabilidades, ¿sí? Y que cada una implica también de cierta forma el manejo interno que yo tengo, en términos de qué, ya lo que está diciendo el compañero, de los pasivos, que bueno, en su gran mayoría son gastos, pero muchos otros son costos, ¿cierto? Que estos sí los vemos discriminados entonces de cierta forma en mi estado de resultados. Entonces, nada, no sé si hay alguna duda hasta aquí, quieran decir algo sobre este tema o alguna duda, para que nos vamos entonces a ver el ejemplo del EVA. Listo. Entonces, creo que no. Espérenme, les comparto entonces pantalla. Listo. Creo que están viendo entonces... listo, están viendo en la pantalla un Excel. Listo. Ok, bueno, este ejemplo es el mismo que venía trabajando hace 8 días. Listo, o sea, ¿qué es la continuación? Pues aquí puse estados financieros, pero nada, este era lo de capital de trabajo y cómo lo habíamos integrado. Resulta, bueno, no me voy a ir del todo completamente pues a lo que es valor económico agregado, porque pues bueno, ese es el tema que nos atañe pues dentro de 8 días, ¿cierto? Sin embargo, pues vale la pena mencionar que el EVA es un indicador que su significado es valor económico agregado. Este indicador, digamos, es o se mide mucho desde la perspectiva de los accionistas, es decir, cuánto valor me está generando o me puede generar invertir en una organización como tal. Es decir, este indicador de EVA mide la empresa, el rendimiento de la empresa, pero ¿a la luz de qué? De, pues, invitar inversionistas, pues, a involucrar dineros en la organización, ¿cierto? Por eso es que, digamos, es un poquito más compleja la fórmula. Se las voy a mostrar aquí abajo, porque la dividí por partes para poderla hacer. El cálculo del EVA, entonces, está dividido en 3 partes la fórmula. Por eso, miren, tenemos paso 1, paso 2 y paso 3. Tenemos utilidad operacional después de impuesto, identificar el capital de la empresa, o sea, es decir, utilidad operacional después de impuesto menos el capital, por el costo promedio ponderado de capital, que es el último. ¿Listo? Entonces, igual que en el ejercicio que tienen como tarea, lo van a hacer por partes.
Entonces, miren, cuando hablamos de calcular la utilidad operacional después de impuestos, miren, yo quise poner pues acá como todo el contexto, pero pues cuando uno se va a mirar el estado de resultados, pues sabe qué es, pues mi estado de resultados en particular. Listo, entonces nos vamos a traer la información completa. Miren, esa utilidad operacional después de impuestos no es otra que la utilidad neta. Listo, utilidad operacional después de impuestos, pues la última, ¿sí? Entonces, nada, nos vamos a llevar cada uno. Ustedes saben que este lo voy... ay, la ocasión de no era. Lo voy haciendo rápido, usted no es más un repaso para que medianamente sepan llevar los valores y cómo lo van a ejecutar puntualmente. Y bueno, y de cierta forma también cómo analizarlo. El taller tienen todo el cálculo y creo que 2 o 3 preguntas. Listo, para que lo tengan presente. Listo. Bueno, yo creo que aquí llevémonos lo completo más bien y lo formulamos. Ah, ok, nos pasó listo. Muy bien. Ojo, entonces, el primer valor, utilidad operacional después de impuestos, ya sabemos que no es otra que la utilidad neta, ¿cierto? En este, puntualmente, ya sabemos que no teníamos impuestos, pero en el de ustedes estoy casi segura que sí lo tienen. Además, porque... Sí, profe, sí tiene impuestos, sí tiene Listo. 140. Ok, listo, sí, es importante que vamos aclarando esas cositas. Entonces, para que no lo dejen pasar. Listo. Tenemos entonces, identificar el capital de la empresa. Resulta que para identificar el capital de la empresa tenemos una fórmula en particular que es activos corrientes menos deuda de corto plazo, o sea que la deuda de corto plazo, ¿cuál es? Pasivos de corto plazo. Ay, esperen, termino esto que una compañera dice que no entendió lo del impuesto. Igual el capital de trabajo más el patrimonio igual al capital operativo neto de operación. Entonces, ojo, lo que estaba diciendo ahorita en términos del impuesto, que este ejercicio, que es el que hicimos la otra semana o la semana anterior, en términos de capital de trabajo, no tenía impuesto, pero el que ustedes tienen de tarea sí. Entonces no se les puede olvidar que acá esta utilidad después de impuestos pues será esa utilidad antes de impuestos menos los impuestos, porque los impuestos se los debo restar, me va a dar este resultado, utilidad operacional después de impuestos. De hecho, miren que acá la fórmula pues está restando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería decir. No, no hay más enredo. Es que tengan presente que acá no hay impuestos porque no había impuesto desde el estado de resultados. ¿Sí? Pero ustedes en su ejercicio sí. Listo, esta sí me toca entonces pasarla completa. Tenemos activos corrientes, tenemos deuda a corto plazo, pasivos corrientes. Listo, esta es una resta. Tenemos el patrimonio. Y estos dos se suman. A ver, que por aquí me han copiado. Listo. Por aquí dice una compañera, la utilidad bruta se le resta el impuesto. No, generalmente la utilidad bruta, y acá les voy a mostrar. Miren, generalmente la utilidad bruta es la primera. La utilidad bruta en ventas es las ventas menos el costo de ventas o los ingresos menos el costo de ventas. A veces lo encontramos con nombres distintos, pero la utilidad bruta es la primera utilidad que me encuentro en el estado de resultados.
Después sigue una utilidad operacional, o miren, a veces esa bruta yo la encuentro como operacional, sin embargo yo debo tener en cuenta es el transcurso de mi estado de resultados, es lo importante. La operacional es la utilidad bruta en ventas menos los gastos de administración y ventas. Por eso les decía acá a pesar de que está sumando la fórmula, es porque el dato está en negativo, es decir, ya está restando. Entonces, por eso se sumaba. Miren que ahí se hizo una resta como tal. La utilidad antes de impuestos. Miren, la utilidad antes de impuestos, aquí tenemos unos ingresos no operacionales, pero también pueden existir unos gastos no operacionales. Así como hay ingresos, también pueden haber salidas. En este caso, no había salidas no operacionales, solo habían ingresos. Entonces acá, este dato sumó la utilidad operacional con los ingresos no operacionales. Si hubiesen habido egresos o salidas no operacionales, entonces esa utilidad operacional se hubiera sumado con los ingresos y le hubiera restado las salidas o los egresos y me hubiera dado esa utilidad antes de impuesto. Esa utilidad, entonces, por allá tenemos unos impuestos que es del 33% generalmente de la utilidad antes de impuesto. Entonces va el valor aquí y final, la utilidad neta o la utilidad operacional después de impuestos será entonces la utilidad antes de impuestos menos el impuesto. Listo, entonces sí era importante lo que está preguntando la compañera porque la utilidad bruta, como les dije, es la primera utilidad que me encuentro. Entonces no es a la que se le resta el impuesto, a la que se le resta es a la utilidad antes de impuesto. Listo, ¿estamos claros? Listo. Ojo pues, tenemos. Listo, ya apliqué. Entonces, identificar el capital. Ya sabemos que casi todas las cuentas las saqué de allá del balance. Activos corrientes, deuda a corto plazo, pasivos corrientes. El capital de trabajo fue entonces activo corriente menos deuda a corto plazo, es decir, menos pasivo corriente. Me dio este resultado. El patrimonio me lo traje de allí. Ese capital de trabajo más el patrimonio me da el capital operativo o el capital neto de operación. Listo, ya tenemos el segundo resultado. El tercer paso, determinar el costo promedio ponderado de capital. Miren muchachos, las tasas me las tienen que dar, es decir, yo ese dato no me lo invento. Sin embargo, la participación, yo sí puedo ir a identificar esa participación, cómo funciona. Miren que yo acá la vine a sacar. ¿Cómo funciona el pasivo y el patrimonio? Miren que aquí estamos hablando de obligaciones financieras y patrimonio. Y acá al final siempre tenemos, siempre en la ecuación contable tenemos activo igual pasivo más patrimonio. Entonces acá al final nos encontramos pasivo y patrimonio, es decir, pasivo más patrimonio. Entonces yo hago como un análisis vertical para poder identificar la proporción de cada uno. Entonces, el total del pasivo sobre el total pasivo más patrimonio, a ver cuánto peso tiene. Y me vengo para el patrimonio igual. Entonces, el patrimonio sobre el total pasivo más patrimonio. Miren, a veces esta proporción me la dan. Si no me la dan, yo la determino. Pues es decir, yo la saco de la forma que la estoy sacando. ¿Listo? Entonces, obligaciones financieras, 80%. Tenemos patrimonio, 20%. Ay, ya estamos a menos de un minuto. Si se cierra, ya sabemos que volvemos a ingresar. Chicos, la ponderación es la tasa multiplicada la participación. Eso me va a dar una ponderación. Lo mismo el patrimonio, la tasa por la ponderación. Eso me da un resultado. Aquí al final el costo ponderado de capital es la suma de esa ponderación que estamos sacando de obligaciones financieras y patrimonio. A ver, aquí preguntan a las compañeras cuál es la tasa. Ojo, la tasa